Muy buenos días, hermanos, un saludo a todos. Vamos a tener esta mañana la predicación de la palabra de Dios. Qué bendición que Él a través de su palabra nos fortalece, Él a través de su palabra nos alienta, nos da dirección. Y yo quiero pedirles esta mañana que me acompañen. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra esta mañana. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Verdaderamente a través de ella, Señor, tú estás mostrándonos tu voluntad, mostrándonos tus planes, tus pensamientos. A través de tu palabra, Señor, nos das dirección, porque toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor, a fin de que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, te pedimos que esta mañana tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías a nuestros corazones. Y que nuestros corazones sean esa tierra fértil donde al sembrar tu palabra podamos verdaderamente dar ese fruto que tú estás esperando en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos hables esta mañana a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Abra sus Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 hasta el 20. Anteriormente, nuestro hermano Marco Ábalos ya nos compartió algo que el Señor le dio, que puso en su corazón, ya nos lo compartió hace 15 días, y hace 8 días nuestro hermano Jorge Pérez también nos compartió lo que Dios puso en su corazón acerca de estos mismos pasajes. Y en esta ocasión yo voy a compartir también algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a leer a partir del 10. Dice de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. A veces, hermanos, nos encontramos con niños malcriados, con niños muy malcriados. Yo recuerdo que en una ocasión que estábamos en una alberca, recuerdo a un niño malcriado, pero de verdad, o sea, muy malcriado. Y los papás lo tenían ahí todo embarrado ya de bloqueador, le habían puesto sus gogles, le habían puesto sus tapones, ya tenía sus salvavidas. Pero este niñito, aparte de todo esto, tenía una pistola para disparar agua. Y con ella le estaba disparando a toda la gente que pasaba. Le disparaba el agua en la cara. Y ninguno de sus papás le decía nada, ni ninguno hacía nada. Y su abuelito que estaba ahí medio le dijo algo, pero era un niño malcriado fuera de serie. Y lo que su abuelito le dijo no sirvió para que él se detuviera. Yo estaba viendo todo ahí y pensaba cómo era posible que él estaba disparándole a la gente el agua en la cara y nadie le decía nada. Y ahora que estaba preparando este tema, hermanos, me quedé pensando que como padres cristianos muchas veces nosotros hacemos lo correcto para nuestros hijos. Esa es la tendencia que tenemos. Como en esa ocasión estos padres, ¿no? Al ponerle bloqueador, al prepararlo con todas sus cosas que necesitaba para la alberca, para que no fuera a tener ningún accidente. Pero las cosas principales las estaban dejando a un lado.
como por ejemplo, desarrollar el carácter en él, enseñarle el respeto hacia los demás. Y obviamente no eran cristianos, pero nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar el carácter en nuestros hijos, tenemos que enseñarle el respeto a los demás, tenemos que darles la enseñanza bíblica, tenemos que enseñarles la palabra, porque ese tipo de cosas, hermanos, son las primordiales, no las podemos dejar a un lado, ¿no? No debemos de quedarnos con las cosas solamente externas, atendiendo todo lo externo, todo lo que es apariencia, como en esta ocasión de sus padres. Eso es con nuestros hijos, hermanos, pero muchas veces en nuestra vida cristiana también nos parecemos mucho, porque nos ponemos el uniforme de cristianos, ¿no? La apariencia de piedad. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la tentación y de la prueba, hermanos, no es nuestra principal prioridad, no es nuestra principal meta la de agradar a aquel que nos tomó por soldados, como escribió Pablo a Timoteo. Y algunas veces también cambiamos lo más importante por las cosas externas, las cosas de apariencia. En este pasaje que leímos de Efesios, Pablo nos describe el uniforme de un soldado cristiano. Y él menciona algunas de las partes de ese uniforme. Muchas veces nosotros en la vida cristiana podemos cambiar estas herramientas que tenemos, que nos han sido provistas por Dios, y las sustituimos. Y cuando lo hacemos nos metemos en problemas. Y entonces es ahí cuando vemos que muchos cristianos andan atrás de los consejeros, atrás de los psicólogos, o peor, buscando el consejo del vecino, ¿no? O peor aún, ven algo en la televisión que les parece bien y ahí quieren practicarlo con sus hijos. Entonces andamos ahí apartándonos de lo que Dios nos ha provisto, buscando sustitutos que a nosotros nos parecen más eficaces, pero que de ninguna manera, hermanos, serán para nuestro beneficio. Es como si ahora buscáramos un sustituto del bloqueador solar y en lugar de eso usamos mantequilla y nos untamos pensando que ya con eso quedamos todos amarillos y protegidos, ¿no? Y que así no nos vamos a quemar, pensando que tal vez eso va a funcionar como si fuera bloqueador y es obvio que no, vamos a acabar tostadísimos. O cuando nos decían nuestros padres, cuando estábamos viviendo con ellos, ponte tu suéter o abrígate o llévate esa sombrilla porque va a llover. Nos dan esa instrucción y siempre nos andábamos muriendo de frío o andábamos todos mojados porque no atendíamos las instrucciones. Porque regularmente, hermanos, uno tiene parece como un filtro, ¿no? De lo que uno quiere o no quiere hacer. Como, ¿cómo me van a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Ahora, hermanos, la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, nos va dando algunos ejemplos de cosas que son necesarias para la vida cristiana. Y la carta de los Efesios, desde el principio hasta el final, hermanos, es una compilación, es como un conjunto de instrucciones para la vida cristiana. Desde el inicio, ¿no? Hablándonos de la adopción por medio de la obra de Cristo, hasta la lucha continua de cada día, que es precisamente lo que estamos viviendo. Pasando también, hermanos, por la vida de la iglesia en los capítulos anteriores, antes de llegar al capítulo 6. Y ahí en el capítulo 6 Pablo empieza a hablarle a los hijos, le habla a los padres, pero después Pablo empieza a escribir acerca de la fortaleza del cristiano en esos primeros versículos. Pablo les dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura. Esto, hermanos, tiene un propósito. Aquí Pablo habla de la firmeza varias veces. Pablo dice que para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y al final del versículo 13, él vuelve a retomar el tema. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Esta armadura, hermanos, metafórica en la que el apóstol Pablo nos está hablando, y él la pone como una armadura muy bien pensada, ¿no? Y por eso es que la Biblia es inspirada por Dios. Pablo nos da una idea de para qué sirve cada cosa y a dónde van a ir dirigidos los ataques. Pero esta armadura en sí tiene como propósito, hermanos, el poder permanecer firmes. Menciona en primer lugar Pablo la fortaleza. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el Salmo 125, el versículo 1, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. El Salmo 62, 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces es la palabra de Dios, hermanos, lo que trae fortaleza a nuestra vida.
En esa providencia de Dios, hermanos, esa verdad es la que nos da la fortaleza. Toda la palabra, hermanos, cuando la leemos es lo que da la fortaleza a nuestra vida. Por eso Pablo comienza diciendo, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. No busquen fortalezas externas. No podemos estar buscando la fortaleza o el ánimo, hermanos, donde no lo vamos a encontrar, donde no se encuentra. La gente del mundo, ¿qué hace cuando vienen los problemas o cuando tienen que enfrentar una situación difícil? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Muchos de ellos hasta lo dicen, me tomé un trago para tomar valor, o me tomé un trago para decirle a fulanito lo que le tenía que decir, ¿no? Y se busca la fortaleza donde no van a encontrar, porque hermanos, esa fortaleza es más bien cobardía, es negligencia, es necedad. Se busca muchas veces esa fortaleza en las cosas en las que definitivamente no la van a encontrar. Pero nosotros como cristianos, hermanos, la esperanza para nosotros es que podemos, y no solamente podemos, hermanos, sino que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hermanos, miren, es cierto, en ocasiones podemos flaquear, obviamente, somos seres humanos, tal vez nos desanimamos algunas veces, pero la fortaleza del cristiano va a seguir estando ahí presente para poder tomarla, porque tenemos la palabra del Señor, que es de donde viene nuestra fortaleza verdadera. Pablo después habla acerca de la firmeza que está mencionando. Esta armadura, hermanos, que nos es ofrecida por Dios como parte de la vida cristiana, ¿no? De su provisión para nosotros. Esta armadura es para estar firmes. Pero pensemos, ¿qué es esa firmeza? ¿Qué es esto de estar firmes? Miren, hermanos, cuando un ejército va a enfrentar a otro, los soldados son enseñados a tener una posición cuando están siendo atacados y cuando están recibiendo los embates del enemigo, ¿no? Su superior ahí está con ellos y están recibiendo los ataques y él, para que no rompan filas, les grita, ¡firmes!, ¿no? Firmes. Los soldados no se pueden doblar en ese momento que están recibiendo el embate del enemigo. Esa firmeza que Pablo menciona aquí, hermanos, tiene varios sinónimos. Esa firmeza es solidez, es dureza, es estabilidad y resistencia. Es consistencia, es entereza, es tenacidad, es constancia y es seguridad. Entonces, cuando la palabra nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, es para que tú puedas resistir, para que puedas estar de pie con entereza, para que puedas estar constante en la vida cristiana, hermanos. No unos días sí y unos días no. La vida cristiana verdadera es una vida de constancia en el Evangelio, de perseverancia en lo que son las disciplinas espirituales. No es decir, ahorita tengo este problema, entonces me voy a dedicar a este problema y lo voy a resolver y después ya veo si soy o no cristiano. No. En todo tiempo, ante cualquier circunstancia, hermanos, mostramos a Cristo en nuestras vidas. Es para que seamos constantes, esa firmeza. El antónimo de firmeza sería la fragilidad, la indecisión. Ahí vemos a las personas que son volubles, que hoy son de una forma y mañana son de otra. Todo eso es contrario de esa firmeza. La palabra nos insta, hermanos, nos exhorta que podamos estar firmes. Pero solamente hay una forma de estar firmes, y Pablo la describe en el versículo 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ¿de quién es esa justicia, hermanos? ¿Quién es esa verdad? Es la justicia de Jesús. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Él es nuestra verdad, Él es nuestra justicia. Jesús en Juan 15:4 estaba diciéndole a sus discípulos, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y en el capítulo 15, el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hermanos, es de la palabra que viene nuestra firmeza. De permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra. De ahí viene nuestra firmeza, nuestra fortaleza. Jesús mismo oró por sus discípulos en Juan 17:17. Él estaba orando al Padre y les dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, no podemos, el cristiano no puede permanecer firme,
si no estás ceñido con la verdad, si no estás ceñido en la verdad. Esta firmeza, hermanos, este estar ceñidos, es como en el libro de Éxodo capítulo 12, ¿recuerdan cuando está el pueblo de Israel preparándose para la Pascua? La Pascua se tenía que comer apresuradamente, no se podía dejar comida, todo lo que se cocinaba se lo tenían que comer. Y ellos tenían que estar ceñidos de la ropa que se llevaba se la subían arriba de las rodillas y tenían que estar listos por si tenían que salir corriendo. Entonces esa es la actitud, eso es estar ceñidos, es una actitud espiritual de estar predispuestos al trabajo, no para descansar, hermanos. Estar ceñidos en el término correcto es estar preparado para el trabajo, no es estar ahí en ropa de descanso. Es estar preparado para una actividad y saber qué es lo que hay detrás de todo este tema, ¿no? De la armadura. Hay toda una línea de pensamiento y es que hay una batalla que enfrentar. Porque si no, hermanos, ¿para qué se va a poner uno la armadura? Si no hubiera una batalla, ¿no? La Biblia nos está advirtiendo que hay una batalla que no es contra personas, sino contra el poder de la maldad, contra ese poder del maligno que se mueve en la tierra. Ahora, hoy en día, hermanos, estamos en esa misma batalla. Y cuando nosotros vemos el énfasis, ¿no?, del mundo, de que nuestros hijos sean educados por la televisión, por los progresistas, a los que no les importa cómo tú te sientas sobre la ideología de género, etcétera. O cuando le decimos a los niños desde pequeños que lo importante en esta vida es ser feliz, no importa el costo, no importa sobre quién tengan que pasar. Que hay que estudiar no para servir a los demás, ¿no?, y mucho menos a Dios, sino que estudien para que tengan una buena carrera y que nunca se dejen de nadie. Desde ahí estamos enseñándole mal a nuestros hijos porque ellos ya están en medio de un bombardeo en sí por el mundo y por el diablo. Por eso es que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad y enseñarles la razón correcta por la cual ellos vinieron a este mundo, que es para que glorifiquen a Dios con sus vidas. Y si es a través de que terminen una carrera, que lo pongan al servicio de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo para nuestros hijos, hermanos. Ellos deben estar aprendiendo la verdad. La verdad únicamente, la cual la encontramos en la palabra de Dios. En Éxodo Dios les dijo, van a comer así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies, el bordón en sus manos, y van a comer apresuradamente. Hermanos, ahí no había tiempo para preguntarse, ¿será de verdad que Dios nos va a liberar de la esclavitud? No, ahí era obedecer, porque tu vida y la vida de tus hijos dependía de ello. Y es así como debe de estar el cristiano en su vida cotidiana, ceñido pero de la verdad. Vemos cómo ellos comieron la Pascua, dice que con los zapatos puestos apresuradamente y con el bordón en la mano. Y esa es la forma en que nosotros debemos de estar ceñidos con la verdad, hermanos. Debemos estar apresurados, debemos de apurarnos a enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos la verdad de Dios. Apegados a la verdad de Dios en primer lugar. Entonces tenemos que permanecer en ella, que la palabra permanezca constantemente en nosotros. Esta es una actitud de firmeza, de estar listos, preparados. Como también dice Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante, dice, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes, dice, sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esa es la actitud del cristiano hoy en día, hermanos. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos en nuestra vida cotidiana. Una vida de alguien que está velando, que está vigilante de su vida espiritual y de la vida espiritual de su familia. En este pasaje de Efesios está esta exhortación, hermanos, y es una de las exhortaciones tan claras y tan importantes que recibimos en este pasaje. Y a veces le pasamos solamente por encima y no meditamos en esto. Y solo nos quedamos con el asunto de la armadura como si fuera para niños, como si se lo quisiéramos enseñar a los niños como una figurita de una armadura de soldaditos que nosotros debemos de usar, ¿no? Y se saca completamente de contexto, ¿no?, el verdadero significado de esta exhortación. Pero es primordial en la vida del cristiano el que estemos preparados con esta firmeza, porque la meta al final que dice que habiendo acabado todo, permanezcamos firmes. Hermanos, esta firmeza debe también estar aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿no? Vemos que otro de los elementos es la fe.
¿Y en qué se basa esta confianza, hermanos? En la firmeza, esa firmeza que solo viene de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no la conocemos, es muy difícil que nos vaya a ir bien durante las pruebas y que podamos permanecer firmes en medio de la tentación, ¿te das cuenta? Hay hermanos que a veces piden oración por las pruebas, que ya el Señor no nos mande tantas. Pero más bien nosotros deberíamos o tenemos que orar por las ganas de estudiar la palabra y de escudriñarla para que en la vida cotidiana precisamente estemos firmes. Hermanos, nuestros hijos, los jóvenes, ¿cómo van a hacer para enfrentar la vida cotidiana? Pues ceñidos sus lomos con la verdad. Si no conocen la verdad, si no hay conocimiento bíblico en sus vidas, hermanos, no van a estar de ninguna manera firmes. Van a ser doblados fácilmente ante las presiones del mundo. Pablo entonces dice, estén pues ceñidos sus lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia, con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomen el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, todo lo adquirimos por medio del conocimiento de la palabra. Porque la verdadera fe, la fe no fingida, viene del conocimiento de Dios, hermanos, y de la confianza en Él. Este conocimiento de su voluntad que nos lleva a tener ese entrenamiento para que le hagamos frente a la vida cotidiana. ¿Estamos preparados como cristianos hoy en día para responder ante las acechanzas y los dardos del enemigo de los que se nos está anunciando aquí en Efesios? Esa es una pregunta que debemos contestarnos cada uno. ¿Estamos preparados para responder en el día malo? ¿Estamos preparados para responder en el momento, en la hora de la tentación, en medio de las dudas o en medio de las aflicciones o en medio de las presiones sociales? Hermanos, ¿estaremos preparados? ¿Estarán preparados nuestros hijos cuando reciben esa presión en la escuela? La palabra nos está advirtiendo sobre una guerra y nos dice que no es una guerra contra gente, pero sí hay una guerra. Y el apóstol Pedro dice también en 1 de Pedro 5, del 8 en adelante, dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice, resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y esa firmeza, hermanos, una vez más, viene del conocimiento de nuestro Dios, de su palabra, de la confianza que tenemos en Él, apegados únicamente a la verdad de Dios, apegados al Evangelio, apegados a la fe, afirmados por sobre todo en la salvación, como dice el versículo 17. Y en el versículo 15 dice que nos debemos apegar al Evangelio con apresto, hermanos, con disposición, prepararnos sin pereza en el Evangelio, con un deseo de proclamar el Evangelio de la paz, como dice el Salmo 119:81, dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Decía el salmista, en el alma sentí aflicción por la salvación de Dios. Es en esos 4 puntos que nosotros podemos tener firmeza para enfrentar las acechanzas del diablo, en ese apego a la verdad, y la verdad solamente está en la palabra, en ese apego al Evangelio de las buenas noticias de salvación, apegados a la fe y por sobre todo, hermanos, afirmados en la salvación que únicamente proviene de Dios. En ese texto Pablo termina hablando de algunas disciplinas y especialmente de la oración y de la perseverancia y de velar. Dice en el versículo 18 en adelante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo al final dice, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, aquí no hay marcha atrás, se sigue hacia adelante. El cristiano sigue predicando el Evangelio, sigue compartiendo las buenas nuevas de salvación, sigue instruyendo a sus hijos en la verdad, sigue apegado a la fe. Y no es algo que lo dejemos, que lo tengamos ahí guardado como una herramienta que de vez en cuando sacamos. Es algo con lo que estamos equipados y de lo que tenemos que echar manos siempre, en todo momento en nuestra vida cristiana. Pero una vez más volvemos a los 2 temas principales, el apego a la verdad y a la dependencia absoluta de Dios y de su palabra. Como dice el Salmo 42, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Orando, dice Pablo, en todo tiempo, en el versículo 18 también, que leímos ya, por supuesto. Si estamos en medio de una batalla, si estamos en medio de un conflicto en el que estamos siendo bombardeados,
Pues tenemos que orar en todo tiempo, con toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es una actitud que demuestra, hermanos, en nuestra vida diaria esta disciplina. Es una relación estrecha entre tú y el Señor, pero además refleja la dependencia que tenemos de Cristo. Hermanos, nosotros no somos autosuficientes. El cristiano no es autosuficiente en sí mismo. Es por la obra de Cristo, es por su Espíritu que mora en nosotros que podemos enfrentar esta lucha y por eso podemos estar firmes. Y ahí está la necesidad de estar en constante oración y súplica, suplicando para que en medio de la lucha podamos proclamar el Evangelio. Pablo dice para que oren por él, para que cuando abra la boca, ¿no?, que sea para hablar con denuedo el misterio del Evangelio, dice él, velando en todo, en ello con toda perseverancia, con toda perseverancia en el mismo versículo 18. Y esa es otra disciplina, hermanos, velar, es estar atento, vigilante, como mencioné hace un momento. Y eso no es que tú te quedes todas las noches asomado por la ventana a ver si viene un ladrón, pero es esa actitud vigilante en tu vida, porque estamos en lucha. Pero si estás haciéndote perezoso en el estudio de la palabra, si estás haciéndote perezoso en tu vida de oración, hermanos, pues entonces de seguro te va a ir mal ante las tentaciones, ante las pruebas. Por eso tenemos que estar vigilantes, porque hay algo que nos está atacando. Y si no nos alimentamos de la palabra, hermanos, pues no vamos a poder estar firmes. La lectura bíblica y la oración tienen que ser parte de nuestra disciplina, porque solamente así persevera el cristiano, solo así persevera el creyente, solo así estaremos firmes. Y si no estamos apegados a la palabra, si no tienes sed de la palabra, hermanos, si no tienes necesidad de orar con toda oración y súplica, si no tienes necesidad de suplicar, entonces eres un superhombre que no necesitas de Dios. Pero nosotros que estamos aquí necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, desde el más longevo, desde el mayor hasta el más chiquito, estamos en las mismas condiciones. Entonces la exhortación para nosotros hoy es, hermanos, que perseveremos en la verdad, que perseveremos en la oración, que perseveremos velando en nuestra vida cristiana, que echemos mano de las herramientas que Dios nos ha dado, que Él nos ha provisto para cada uno de nosotros. Ceñidos los lomos con la verdad, en la palabra. Su palabra es verdad. Vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Compartiendo la palabra en todo momento. Tomando el yugo de la fe, creyéndole a Dios, confiando en Él. El yelmo de la salvación, seguros de nuestra salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Permaneciendo en ella, meditando en ella. Solo de esa manera, hermanos, podremos estar firmes en nuestro diario vivir. Quiero pedirles que oremos para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por este texto que pudimos leer hoy. Señor, tu palabra nos exhorta a tener una vida que esté en constante vigilancia de los ataques que recibimos del diablo, de nuestro enemigo. Que podamos tomar las cosas que tú nos has provisto para que podamos estar firmes verdaderamente, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí escuchando, por nuestros hijos, por los jóvenes y también por los demás miembros de nuestra iglesia, para que tú nos ayudes a velar y a estar en todo tiempo orando con oración y súplica, velando con perseverancia, especialmente por tu obra en esta iglesia, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que sea esa lumbrera a nuestro camino, que podamos ponerla en práctica según tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.